Estimados alumnos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al curso de formulación, programación y evaluación de proyectos de inversión, en la cual nos encontramos en las últimas clases, donde hemos desarrollado ya la práctica sobre los proyectos de inversión relacionados a la materia del turismo. Bien, ahora para diversificar un poco, vamos a ver los proyectos de inversión relacionados a la materia de saneamiento básico. Estos proyectos, queridos alumnos, van a ayudar a nosotros un poco también a conocer las otras realidades de los proyectos de inversión, donde tenemos que ver y saber que pues el servicio básico, el saneamiento básico de agua potable y el alcantarillado realmente permite reducir pues las enfermedades de origen hídrico, ¿no? Los proyectos de inversión para mejorar lo que es el servicio de agua, ¿no? Elevan también las condiciones de vida de la población, ¿bien? Hay que comentar que realmente existe todavía una importante diferencia, por supuesto, entre la cobertura y la calidad de los servicios. No es lo mismo, no es lo mismo que te llegue agua y no es lo mismo que te llegue agua de buena calidad, ¿no? Para lo cual, pues, se nota bien marcado en el Perú los proyectos de saneamiento en la zona rural, en la zona urbana, ¿bien? Por lo que se requiere, por supuesto, que los esfuerzos sean orientados, pues, sobre todo a las zonas rurales donde más se necesita, ¿no? Aquellos centros poblados de más de 2.000 habitantes, ahí justamente son los que más necesitan. Por ello, queridos alumnos, vamos a ver los proyectos de inversión en la materia de saneamiento, para lo cual, pues, les vamos a brindar las herramientas apropiadas para que ustedes puedan identificar, formular y evaluar proyectos para el ámbito rural, ¿no? Y que la ejecución pues, de estos proyectos realmente sirvan pues, para generar cambios. ¿Bien? Bueno, la materia de lo que es saneamiento y agua potable, por supuesto que se derivan de que los proyectos sean altamente sostenibles. ¿Bien? Muy bien, en primer lugar vamos a comentar la materia de lo que es proyectos de inversión. Bien, y tenemos que conocer que todo proyecto de inversión realmente proviene de un nombre que tenemos que ir definiendo, ¿bien? Bueno, en esta materia de lo que es saneamiento básico, lo que es agua potable y más, hay que comentar que hay que definir realmente el nombre, ¿bien? Y siempre hemos tenido cuatro tipos de temas en los cuales nuestros proyectos pueden trabajar. Uno tenemos lo que es la instalación, otro lo tenemos lo que es la rehabilitación, mejoramiento, ampliación, y por otro lado podemos agregar un nuevo tipo de proyecto que hablamos sobre recuperación del servicio, ¿bien? Lo que es la instalación en la materia de este mundo de saneamiento, podemos decir, por ejemplo, que un proyecto de inversión que se refiere con la instalación de saneamiento permite dotar del servicio a una localidad que está totalmente desprovisto de este, ¿no? Hablamos de instalar pues este servicio de agua, ¿no? Rehabilitación, más bien acá lo que buscamos, un proyecto de este tipo, permite recuperar la capacidad normal del servicio existente, sin cambio la capacidad del sistema, ¿no? Mejoramiento, permitimos mejorar, por supuesto, una o más característica de la calidad del servicio suministrado, ¿no? Hablamos, pues, la calidad del agua en este caso, ¿no? Ampliación, ¿no? Son proyectos para, por supuesto, mejorar el sistema, ampliar el sistema y sobre todo la cobertura, ¿no? Entonces, mejoramiento se refiere pues a un tema de calidad, ¿no? Y ampliación se refiere al tema de cantidad, ¿bien? Y luego ya tenemos lo que es recuperación del servicio, que son proyectos orientados pues para recuperar parcial o totalmente la capacidad de prestación de un servicio, ¿no? Para lo cual pues la infraestructura de repente ha sido dañada o destruida, ya sea por desastres o más, ¿bien? Entonces, estos proyectos pueden implicar cambios en la capacidad o calidad de los servicios. Entonces, es muy importante conocer esta materia, ¿bien? Tenemos que también conocer el objeto de intervención. Como hablamos proyectos de saneamiento básico, entonces estamos hablando realmente en el mundo de lo que es el servicio de agua potable, servicio de disposición discretas también es otro de ellos, ¿bien? Luego también en casos excepcionales se considera pues el tema del alcantarillado o tratamiento de aguas residuales, ¿no? Donde se busca la rehabilitación, mejoramiento o ampliación de las mismas, ¿bien? Bueno, también hay que conocer que los proyectos de inversión pública, la localización geográfica es siempre el área de influencia del proyecto. Muy bien, ante esto, realmente nosotros tenemos que definir ahora la unidad formuladora y la unidad ejecutora de nuestro proyecto, ¿bien? Es por ello que, como nosotros trabajamos en una entidad pública, realmente la unidad formuladora viene siendo realmente nosotros mismos, ¿bien? Y la unidad ejecutora, pues, debe tener las competencias, las funciones para hacer estos tipos de proyectos, ¿bien? Por lo cual puede tener capacidad técnica, capacidad operativa para ejecutar el proyecto
Y hablamos pues de conocimientos, recursos físicos, el equipamiento técnico y más. Muy bien, como estamos en esta etapa de aspectos generales, lo que nosotros tenemos que hacer es una matriz de involucrados. Bien, en nuestro proyecto de saneamiento, nuestro proyecto de agua y alcantarillado realmente tiene múltiples beneficiarios, no solamente la población, también puede ser las entidades públicas, las empresas, ¿no? Y más. Y es por ello que necesitamos el apoyo de ellos y sus debidos compromisos, ¿bien? Es por ello que vamos a convocar a las entidades de gobierno nacional, gobiernos regionales, locales, las organizaciones vecinales, comunidades campesinas, ¿bien? Y también a los potenciales beneficiarios. Este proyecto de saneamiento tiene realmente múltiples beneficiarios, ¿bien? Entonces tenemos que recoger la información de estas personas, tenemos que recoger sus opiniones, qué les parece el tema del agua que se le está alcanzando actualmente. De repente unos tienen opiniones de que el agua no les llega bien, otros piensan que el agua está de mala calidad, otros piensan que el agua viene en excretas, ¿no? Otros pueden decir que falta bombas de agua, por ejemplo. Entonces, cada beneficiario va a dar realmente su testimonio y va a decir sus necesidades, ¿bien? Bueno, aquí hay que anexar, por supuesto, en esa parte de la matriz de involucrados, en lo que es este proyecto de saneamiento, tenemos que anexar, por supuesto, las actas suscritas, ¿no? Muy bien. Luego, después de ello, lo que tenemos que hablar es el marco de referencia, ¿bien? Muy importante el marco de referencia porque indica, pues, los antecedentes del proyecto y describe los hechos importantes sobre este problema. Muy bien. Ante ello, ya es el momento de hablar de la identificación, ¿bien? Como nosotros estamos en un proyecto de inversión pública, la identificación, por supuesto, que se refiere al tema del diagnóstico de la situación actual, o sea, mi proyecto de inversión, en qué área de influencia va a actuar, en qué área de estudio, cuáles son los servicios que se van a entregar, cuáles son los involucrados del proyecto de inversión y también a algunos alternativas de solución que podamos definir, ¿bien? Luego vamos a definir ya un árbol de problemas y un árbol de objetivos de manera concreta para un proyecto de saneamiento. Bien, todo eso incluye lo que es esta etapa de identificación. Muy bien, el diagnóstico de la situación actual. Bien, entonces aquí tenemos que realmente recopilar toda la información que tenga que ver sobre la materia de saneamiento, de agua y alcantarillado en la zona, ¿no? Por supuesto, en el área de influencia y en el área de estudio, ¿no? Entonces tenemos que analizar cuáles son esas variables que se va a desarrollar en el proyecto. Una puede ser, por ejemplo, la variable de agua potable, otra puede ser la cobertura de agua potable, otra puede ser la calidad del agua potable, la cantidad de beneficiarios, número de conexiones, el costo de inversión y más. Entonces, vamos a tener que acceder a información de los participantes, bien, la información de los participantes en esta matriz de área del diagnóstico, y por supuesto que necesitamos la opinión de la INEI, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística, que nos pueden dar datos sobre qué cantidad de personas tienen agua. El MINSA también nos da información, el Ministerio de Salud, el MINAGRI, ¿no? El Ministerio de Agricultura, el gobierno regional, gobierno distrital, gobierno provincial. También tenemos las juntas de saneamientos de salud, por supuesto, y otras entidades que tengan que ver con los servicios de agua potable y saneamiento, ¿no? Bueno, aquí hay que recurrir a diversos mapas geográficos que nos van a ayudar, pues, a determinar mejor esta materia, ¿bien? Muy bien, los temas que tenemos que considerar para nuestro proyecto de inversión de saneamiento son los siguientes, ¿bien? Uno, tenemos que describir las características físicas. Hablamos, pues, que este proyecto realmente va a provenir el agua de los ríos, ¿no? Para lo cual tenemos acá las características geográficas, climáticas, hidrológicas, ¿no? Que sabemos que la mayoría, pues, de la entrega del agua viene, pues, de los ríos, ¿no? Y este, pues, tiene que pasar por un proceso de tratamiento, de filtrado y más, ¿bien? Luego hay que conocer, por supuesto, las vías de comunicación, que es la accesibilidad, la existencia y las condiciones de los caminos y de los medios de transporte, ¿bien? Como también los riesgos que podría tener este proyecto. Por supuesto que tenemos que conocer las principales actividades económicas del área de influencia de este proyecto de saneamiento. Puede ser, por ejemplo, el ingreso promedio familiar mensual, porque recuerden que como se va a instalar agua a estas familias, tenemos que conocer si tienen la capacidad económica, pues, para poder pagar un servicio de agua, ¿no?
También tenemos que conocer cuál es el tipo de producción o la actividad económica predominante en la zona. Si vemos alguna zona rural, por ejemplo, debe ser seguramente una producción agrícola, ¿no? Entonces, el agua, no, por supuesto, no va a ser agua potable, ¿no? Sino va a ser agua para el sector agrícola, ¿no? Entonces, hay que conocer, hay que diagnosticar cómo es que van a ser los tipos el consumidor y más. En la parte socioeconómica, tenemos que diagnosticar la situación de la población y las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico, ¿no? Sabemos que el agua es uno de los recursos muy importantes en la vida de una persona, que realmente es un recurso sumamente necesario, por no decir el principal. Entonces, esto puede contribuir a un buen crecimiento y calidad de vida de las personas, ¿bien? Hay que también analizar algunos indicadores demográficos. ¿Por qué? Porque si realmente llega las aguas en un mal estado, por supuesto que esto va a generar enfermedades, ¿no? Esto va a generar enfermedades gastrointestinales, enfermedades diarreicas desde los niños, ¿no? Entonces los niños no van a poder asistir al colegio, los niños que no asisten al colegio no pueden tener un grado universitario o técnico, y se entiende que no van a tener un empleo, para lo cual pues no tendrían ingresos económicos, ¿no? Entonces, tenemos que analizar los principales indicadores demográficos que tienen que ver con la materia de saneamiento, bien, como por lo que es educación, salud, la calidad de las viviendas, las condiciones económicas, niveles de ocupación y más, ¿no? Esos son todo lo que tiene que ver a esta materia. Saneamiento básico realmente tiene mucha relación con otras variables, como por ejemplo lo que es la salud, ¿no? De todas maneras. La relación de las enfermedades más comunes en el área de influencia y su relación con el abastecimiento de agua es algo que tenemos que describir, ¿no? Si en esta zona vemos que el agua que viene es con plomo, porque hay una empresa que está haciendo sus trabajos, entonces vemos que las personas se están enfermando, ¿no? Entonces tenemos que describir, tenemos que sustentar, por supuesto, con información real, por qué está pasando eso, ¿no? Entonces hay que escribir la parte de salud. También hay que escribir lo que es la opinión y el conocimiento de la comunidad sobre las causas de las enfermedades de origen hídrico, ¿no? Entonces, ¿de dónde provienen esas enfermedades? Puede provenir, como mencionamos, de origen de las empresas mineras, pueden provenir de agua de excretas o de origen también animal, ¿no? Que varias de las aguas a veces de origen animal lo consume pues el ser humano, ¿no? Entonces, ahí hay que analizar o estudiar un poco por qué están pasando estas enfermedades, ¿bien? También en los proyectos de inversión tenemos que describir los esfuerzos que se han realizado para combatirlas, ¿no? Nuestra gerencia de salud, nuestra gerencia de saneamiento de las municipalidades debe haber hecho proyectos, debe haber hecho campañas, programas de concientización del uso del agua seguramente y más. Entonces hay que describir también cómo que se ha ido avanzando, ¿no? Y también la atención de salud y saneamiento que se recibe, ¿bien? En la materia de higiene, que es otro de las variables relacionadas al tema de agua y alcantarillado, hay que describir la mejora en los hábitos de las familias y sus actividades dentro de las comunidades, ¿no? Hablamos pues que hay que describir si, por ejemplo, se han hecho talleres, si se han hecho charlas de concientización, ¿no? De lavado de manos, que es muy común, muy frecuente y más, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que describir para ver cómo se encuentra actualmente esta zona, ¿no? La limpieza pública, esta es otra cosa que tiene que ver con la materia de saneamiento. Por supuesto, los servicios de residuos sólidos. En esta zona, ¿hay recolección, transferencia, transporte y disposición final de los residuos sólidos o no hay, ¿no? Entonces, si no hay, entonces los residuos sólidos se están combinando con el agua y el agua está siendo consumida, pues, ¿no? Entonces, esto está siendo un problema realmente, ¿bien? También hay que ver la manera, las prácticas del aseo urbano de la población en relación a la limpieza pública, ¿no? Entonces, hay cultura de aseo, hay cultura de higiene, hay cultura de limpieza, ¿no? También pues parte por ahí, ¿no? No solamente que echarle la culpa pues al gobierno, que no hace campañas, no hace charlas y más, no, también un poco la población tiene que reconocer que no está ido avanzando de buena manera, ¿no? Entonces, todo ese contexto, todo ese diagnóstico tenemos que describirlo, tenemos que sustentarlo en este proyecto de saneamiento, ¿bien? Muy bien, ahora, en la parte educativa, el tema de agua y saneamiento puede generar, por supuesto,
una tasa de analfabetismo porque los niños dejarían de asistir a los colegios a causa de las enfermedades y más. Entonces, un incremento del analfabetismo puede ser una relación, ¿no? Y lo que es el grado de instrucción incompleto, ¿no? Incompleto, ¿bien? Otros servicios existentes que tienen que ver con saneamiento. Hay que analizar el equipamiento social que se cuenta dentro de la zona del proyecto y contemplar la situación de otros servicios públicos que podrían ser vinculados con el proyecto, ¿no? Por ejemplo, energía eléctrica, cuando se requiere, en ese caso, bombeo, ¿no? Entonces, tenemos que describir toda esta materia, queridos alumnos, de lo relacionado al área, ¿no? ¿Cómo es el área? Bueno, ahora lo que tenemos que describir y analizar es el tema de el diagnóstico del servicio de agua potable. Bien, el diagnóstico del servicio de agua potable. Este diagnóstico describe de manera ya más técnica, más concreta, ¿no? Realmente cómo se puede tratar el tema de agua, ¿bien? Entonces, claro que sí, ahí es un punto en el cual pues tenemos que describir de todas maneras y hay que tener en cuenta aquí, queridos alumnos, que hay que evaluar la operación y la infraestructura existente que hay en materia de agua, ¿no? Eso hay que evaluarlo de todas maneras, ¿no? Eso es algo en el cual no podemos dejar de lado, ¿bien? También hay que comentar que uno de los puntos que tenemos que describir en esta materia es también la continuidad del servicio, ¿no? El agua que actualmente se entrega. Hay interrupciones, llega a tiempo, no llega a tiempo, paraliza en cierto día, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando acá, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que tenemos que describir, ¿bien? Muy bien, también lo que tenemos que describir, queridos alumnos, es, por supuesto, el tema de la cobertura, ¿no? Una cosa es que una cosa son las interrupciones o la continuidad y otra cosa es la cobertura. Está llegando a toda la zona posible donde hay vida humana, ¿no? Se puede decir, sí o no. También hablamos, pues, la rehabilitación o ampliación del sistema y más, ¿no? Estos puntos, por favor, tenerlos muy en cuenta para nuestros proyectos de inversión, ¿bien? Bueno, para evaluar el sistema de gestión de infraestructura, queridos alumnos, tenemos que describir cómo está el servicio de agua actualmente, ¿bien? En esa zona tenemos que proveernos la información de la gerencia de salud, de la gerencia de saneamiento y básico, ¿no? Quienes nos pueden dar esa información. También nos pueden dar, por ejemplo, el servicio de agua y alcantarillado, lo que acá en Lima es Sedapal, hay en las zonas también debe tener su Seda Norte, hay su Sedalís, por ejemplo, en Trujillo, y más. Entonces, a todas estas instituciones pedirle la información. Tenemos que describir la calidad del agua, ¿no? Importante la calidad del agua disponible, ¿bien? Hay que realizar aforos para también los expertos, ¿no? Los científicos, los analistas, los químicos, nos den un análisis físico-químico y microbiológicos completos, ¿no? Del 100% del agua, ¿no? En cuanto a su composición química, qué porcentaje tiene bacterias y más, ¿no? O cloro, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que describir esa información, ¿bien? Hay que describir también lo que es el consumo de agua potable. Bien, ¿cómo es el consumo de agua potable? Viene siendo por galones, viene siendo por litros. Realmente la medición es litros por habitante por día, ¿no? Entonces, esa es la transmisión y el indicador normal, ¿bien? Otro lo que tenemos que describir es la población servida por conexiones domiciliarias, piletas públicas y otros medios de abastecimiento. A veces tenemos piletas comunes, ¿no? O fosas comunes donde las personas, por supuesto, tienen que acceder, ¿no? Mediante baldes para poder recibir agua, ¿no? Esto suele ser en zonas rurales, bastante alejadas, pero lo mejor sería que cada vivienda tuviera, pues, su punto de agua, ¿no? Todo eso tenemos que describir. También la cobertura actual del servicio, ¿no? De los 1000 pobladores, llegan a solamente 80, ¿ok? Entonces hay que preocuparse. Y tenemos que indicar el porcentaje de la población servida respecto a la población total. Bueno, una cosa es la cantidad de personas que reciben el agua y otra cosa es también lo que tenemos que escribir es las conexiones de los usuarios domésticos, ¿bien? Las conexiones, bien importante porque lo que normalmente el Ministerio de Vivienda analiza es la cantidad de conexiones que debe haber, ¿bien? Y es por ello que hay que describir, por supuesto, el diámetro de las conexiones, ¿no? Importante en el tema de las tuberías,
el número de viviendas que están conectadas a la red o no están conectadas a la red. Por otro lado, lo contrario, la población no servida mediante conexión domiciliaria, ¿no? Hay que describir el tiempo dedicado al acarreo del agua, cuántos viajes por día hacen para conseguir agua, miembros de la familia que acarrean el agua, ¿no? Tipo de recipientes que usan, cuota mensual que pagan, entre otros, ¿no? En zonas bastante rurales, por ejemplo, vemos que llegan cisternas, ¿no? A llenar el agua. Ok, eso tenemos que describir. Eso también tenemos que describir en nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Entonces, tenemos que describir el servicio, ¿bien? Tenemos que describir el servicio de manera real, ¿bien? El diagnóstico, por supuesto, va a implicar evaluar la infraestructura que existe actualmente, pero también la manera como viven la mente de los pobladores, ¿bien? Si la actualidad contase con un servicio de saneamiento, ¿no? Antes de dar la viabilidad ante un proyecto de rehabilitación, mejoramiento y más, hay que revisar excesivamente si existen las condiciones para garantizar la sostenibilidad del servicio, ¿bien? Entonces, tenemos que describir de manera profunda la situación del servicio, ¿no? El servicio del agua, o sea, en pocas palabras, si les llega agua a las personas, ¿bien? Otra cosa que tenemos que describir es la situación de la infraestructura, ¿no? Que estos son los medios, es parte de, para llegar a las zonas, ¿no? Bueno, entonces, acá estamos hablando del estado de cada componente, del sistema de abastecimiento, que considera los sistemas tanto convencionales como no convencionales, ¿bien? Por el lado del sistema convencional, hay que describir la fuente de abastecimiento del agua. Puede ser superficial, puede ser agua subterránea, el rendimiento del agua, que normalmente se mide pues por litros, habitantes por día, la disponibilidad del caudal, la calidad del agua, ¿bien? También lo que tenemos que describir es la captación de las aguas. Estas provienen de un río, la línea de aducción, línea de conducción, línea de impulsión, pues para la distribución del agua en las zonas, el reservorio, ¿no? Por supuesto, que es uno de de las infraestructuras más conocidas donde se recibe todo el agua, la estación de bombeo, red de distribución, conexiones de agua potable y piletas públicas, ¿no? Hasta ahí llega, ¿no? Entonces, todas las materias de infraestructura tenemos que describirlo, queridos alumnos, ¿bien? Esto nos va a dar un análisis. Podemos decir, por ejemplo, que en la zona de Huancavelica, las conexiones de agua están con corrosión, están con óxido, ¿no? Las tuberías están bastante dañadas, ¿no? No hay un sistema de bombeo que llegue pues, el agua a los puntos, ¿no? de entrega. Entonces, todo eso tenemos que describir, ¿bien? Hay que detallar la capacidad del diseño y la capacidad operativa. Como mencionamos, la cantidad de litros por segundos, o metros cúbicos por segundos, o también metros cúbicos por año, ¿bien? El diámetro de la tubería, la cual pues puede ser por pulgadas o por milímetros, ¿no? La longitud de las tuberías, normalmente esto es en metros. El material de la conexión, la antigüedad, principalmente en años. El estado de conservación, que puede ser buena, regular o mala. Pérdidas físicas o de agua, ¿no? Entonces, consideremos, queridos alumnos, el sistema convencional para nuestros proyectos de saneamiento, ¿bien? Si contamos con una planta de tratamiento de agua potable, que sería lo mejor que nos pueda pasar, hay que incluir el funcionamiento hidráulico y mecánico de esta planta, ¿bien? En esta infraestructura tenemos que ver si esta planta está funcionando en cuanto a la parte hidráulica, ¿no? O la parte mecánica, ¿bien? Entonces hay que escribir los procesos. También indicar las posibles deficiencias de cada proceso, ¿bien? De contar con un sistema de bombeo, lo mismo, ¿no? Hay que describir cómo es la captación del agua, el bombeo del agua tratada, también el funcionamiento hidráulico. De contar con red de colectores, ¿no? O una planta de tratamiento de aguas residuales, también evaluar sus características técnicas, ¿bien? Muy bien, para el caso del sistema no convencional, que esto pasa mucho, por supuesto, en zonas rurales, hablamos pues de la captación de agua de lluvia, filtros de mesa, protección de manantiales, pozos con bombas manuales, ¿no? También hablamos del pozo o manantial protegido, bombas de mano. Entonces, hay que indicar aquí las capacidades de diseño y operativa actual de conducción hidráulica, dimensiones, materiales, antigüedad, condiciones, mantenimiento y más, ¿bien? Entonces, importantísimo considerar nuestros proyectos de saneamiento, ¿no? Estos proyectos de saneamiento realmente va a ayudar muchísimo a que nosotros podamos valorar más y sobre todo describamos más estos puntos, ¿bien?
Muy bien, queridos alumnos. Los proyectos de saneamiento, bien, realmente de saneamiento básico, ¿no? Por supuesto, es sumamente interesante, bien. Hay que comentar que un proyecto de saneamiento ayuda, por supuesto, a comentar y sobre todo a tener diversos requisitos, bien. Miren, queridos alumnos, vamos a mostrarles, por ejemplo, cómo el Ministerio de Vivienda ha reiniciado un proyecto de saneamiento de una gran envergadura, bien. Continúa beneficiario de 250.000 personas. En el distrito de Cusco, Chorrillos, San Juan de Miraflores. Es una obra muy importante para Lima. Empieza en Ate y termina en Chorrillos, pasando por San Juan de Miraflores. Entonces, va a llevar agua desde Ate, la planta de Seapal hasta la zona de Lima, ¿no? Y también va incluido también el programa de recolección de alcantarillado. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy bien, entonces ahí tenemos un video de importancia sobre un proyecto de inversión en saneamiento acá en Lima, ¿bien? También lo que tenemos que describir es la vulnerabilidad del sistema de agua potable. Estamos hablando de la localización, la zona de riesgo, la resistencia o protección del impacto de un peligro y también, por supuesto, la resiliencia, ¿no? Recuerden que la vulnerabilidad es la fórmula entre el impacto, ¿no? Y el peligro, ¿no? El impacto y el peligro. Entonces, estos son puntos en los cuales pues tenemos que describir también en nuestro proyecto de inversión. Hay que recabar la información existente y referencias históricas, por supuesto, respecto también a los sismos, aluviones, huaicos o inundaciones que podrían existir en la zona. Bien, muy bien. Veamos ahora el tema del servicio de saneamiento. Bien, hemos visto el diagnóstico, ¿no? Del área de influencia de este proyecto de saneamiento. Acabamos de ver ahorita el diagnóstico del servicio. Ahora vamos a diagnosticar el servicio propiamente de saneamiento. Bien. Bueno, aquí en saneamiento hay que evaluar cómo se realiza la evacuación de las excretas por parte de la población, el cual por supuesto incluye la evaluación de la infraestructura, la operación del servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Bien. La situación del servicio, en concreto, hablamos que debe determinarse la cobertura del servicio para evacuar las excretas domiciliarias, número de letrinas, características y también como el número de viviendas que no cuentan con letrinas, ¿bien? En cuanto a la infraestructura, es otro de los puntos que tenemos que describir. En caso que existieran letrinas sanitarias, se debe especificar las dimensiones, materiales, la antigüedad, condición del mantenimiento, vida útil estimada y más, ¿bien? Muy bien. Ya hemos visto lo que son los servicios de saneamiento, ahora vamos a ver cómo se gestiona. Acá hay que describir quién lo gestiona, cómo es la supervisión, cómo es el control del sistema, ¿no? De agua y alcantarillado y más, ¿bien? Entonces, tenemos que describir acá los aspectos financieros y administrativos, como también el cobro de cuotas, ¿no? A los pobladores, también el proceso de operación y mantenimiento y la participación de la comunidad, ¿bien? En la parte administrativa, hay que describir, por supuesto, el manejo contable de lo que es el sistema de agua, por supuesto, los aspectos institucionales, ¿no? Y para ello tenemos que analizar lo siguiente, ¿no? Describir la organización encargada de la operación y el mantenimiento, ¿no? De esta materia de agua, ¿bien? ¿Quién se encarga de esta operación de mantenimiento de agua? ¿Quién se encarga? ¿Será la entidad pública? ¿Será un comité? ¿O será, por ejemplo, las juntas administradoras de servicios de saneamiento, ¿no? Estas juntas administradoras de servicios de saneamiento es una de las descripciones claras que tenemos que, por supuesto, escribir.
Y hay que comentar pues que esta Junta Administradora de Saneamiento no son organizaciones locales, realmente pues que se encargan de la administración y la gestión de los servicios básicos de saneamiento, ¿bien? Y ellos, por supuesto, están en los centros poblados y sobre todo en comunidades rurales, más que nada, ¿bien? Entonces, ¿quién se encarga del agua? Muy seguro que lo haga, pues, la Junta de Administradores de Servicios de Saneamiento, ¿no? Las JAS también se le conoce, ¿no? Luego, en materia de gestión administrativa, ¿no? Los documentos legales con que se cuenta, ¿bien? Tenemos el registro de esa JAS, ¿no? Esta Junta de Saneamiento está debidamente registrada, hay que colocarlo acá. El acta de constitución, los estatutos, por supuesto, ¿no? El reconocimiento de la Junta de Saneamiento, ¿no? De la Junta de Administración de Servicios de Saneamiento, con actas, libros, de contables. El personal tenemos que describir acá quiénes son, cuál es su perfil, su distintivo, de todas maneras. El nivel alcanzado de capacitación y la frecuencia de reuniones de la unidad de gestión, ¿no? Así describimos que, pues, esta Junta está trabajando en pro, pues, del agua, ¿no? En pro del agua y del alcantarillado, ¿bien? Ese es en cuanto a la parte administrativa. En la parte operativa de lo que es el tema de agua y saneamiento, esa es otra cosa. Porque tenemos que evaluar la capacidad y la actividad de la operación del sistema de agua potable. Hablamos pues de la fuente de abastecimiento, la captación, la conducción y más, ¿bien? Entonces, de igual manera, hay que ver la organización del área de operación y el mantenimiento sobre este sistema de agua, ¿no? ¿Quién se encarga de la operación y el mantenimiento? Bueno, es muy seguro que también la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento también se encarga, ¿no? Luego también tenemos que describir las acciones de operación y mantenimiento preventivo, como el número de operadores, nivel de capacitación, de operación, y la existencia de un manual de operación y mantenimiento, y más, ¿bien? En la parte comercial, esto es algo bastante particular en este tipo de proyectos de agua, porque recordemos que tenemos que cobrar, por supuesto, a las personas, ¿no? O a las familias por el agua, ¿no? Luego tenemos que describir el registro, el catastro de clientes, tenemos que ver el padrón de usuarios, porque cada vez vamos a hacer la entrega pues, de agua pues, a nuevas personas, y estos tienen que estar debidamente empadronados, ¿bien? También tenemos que describir cómo es el sistema de cobranza actual, ¿no? La cobranza del servicio de agua está bien realizada, se realiza de manera física, presencial, virtual, ¿no? Hay problemas con el tema de las cobranzas de agua de repente, ¿no? Y más. También las cuotas por viviendas actuales, ¿no? Por mes u otro periodo que se cobran por el servicio de agua potable, ¿bien? En este punto no podemos dejar de lado que la materia comercial, incluir acá el porcentaje de hogares que pagan la cuota familiar y las campañas de educación sanitaria que se realizan, ¿bien? Entonces, así estamos describiendo de manera detallada nuestro servicio, nuestra infraestructura, nuestras instalaciones y también quién gestiona estos servicios actualmente, ¿no? Esto es actualmente. Toda esta información, queridos alumnos, nos va a servir muchísimo para realmente diagnosticar los problemas, diagnosticar las carencias que pueden pasar y nuestro proyecto de inversión pueda realmente estar bien orientado, y bien sustentado, ¿no? De nada vale que yo quiera decir, mejor que existan más instalaciones de agua, pero si no describimos bien la parte de diagnóstico, no describimos bien, entonces no hay sustento, pues, ¿no? Muy bien, ya hemos visto el diagnóstico del servicio de agua. Bien, hemos visto a quiénes se le entrega, bueno, hemos visto todo. Ahora hay que analizar los involucrados del proyecto de inversión. Bien, en este punto hay que convocar, por supuesto, a todos los stakeholders, a todos los interesados en el proyecto, sean la misma población, sean las municipalidades, sea el ministerio, que de seguro que sí, las empresas, seguramente les va a llamar la atención y más, bien. Entonces, hay que analizar esos grupos sociales que van a ser también o beneficiados o perjudicados con este proyecto, ¿no? Así como las entidades que apoyarían la ejecución y posterior operación y mantenimiento. A partir de ello, ya es el momento de escuchar sus problemas, sus expectativas e intereses, así como su participación en el ciclo de proyecto. Bien, normalmente las reuniones que hay sobre temas de agua, ¿no?
agua, se tienen que escuchar y se tienen que documentar, ¿bien? Se tienen que escuchar y se tienen que documentar. Estas reuniones tienen que estar bien, por supuesto, se hacen a través de una mesa de diálogo, ¿no? Reuniones y más, y nos va a servir mucho para escuchar qué está pasando, ¿bien? Muy bien, vamos a mostrarles, por ejemplo, las reuniones que se suelen hacer. Por ejemplo, en Chincha había un proyecto de agua sin basura, ¿bien? Y les vamos a pedir que vean este video para que vean normalmente las reuniones que se hacen para levantar la información para un proyecto de agua. Hemos reunido con los diferentes actores que intervienen en el manejo de residuos sólidos. Tenemos a representantes del CARTEN, a representantes de Campo de Mora y a diversas asociaciones, agrupaciones de base, ¿no? Y queremos de manera articulada ver cómo vamos a trabajar el proyecto Agua sin Basura. Son los canales mayor que es como puntos casi de usos y costumbres donde va la gente y vota de manera casi natural, casi normal. Perú es el primer país en Sudamérica que se suma a esta iniciativa de aguas sin basura. Eso es muy importante y nos alegra mucho que Chincha sea el primer sitio en Perú donde se va a implementar justamente esta iniciativa. Que involucren muchos actores, el gobierno nacional, el Ministerio de Ambiente, el gobierno municipal de Chincha, gobiernos distritales de Campo de Mora y del Carmen. En la Embajada de Estados Unidos también estamos ahí y la gente de protección ambiental de Estados Unidos. Lo que queremos es reforzar el proyecto de Tambo de Mora, porque es uno de los residuos que está en la margen de playa y es intervención directa, ¿no? Porque lo que busca el proyecto es reducir los residuos principalmente de plásticos que van a parar al mar. Tenemos la experiencia de trabajar en un centro educativo en el Guayabo, donde hemos trabajado los biohuertos ecológicos y también se trabaja lo que es reciclaje con los padres de familia y la comunidad. Acá en la provincia de Chincha ya, como le vuelvo a repetir, ya tienen instalado el proyecto de reciclaje, entonces queremos optimizar por ese punto. El trabajo es justamente mejorar el tema de manejo de residuos sólidos y mejorar el reciclaje, crear más incentivos, más educación, para que el reciclaje pueda ser un negocio rentable y para que justamente porque es rentable se pueda ampliar más y se puede tener más cobertura. Pero eso es algo que Chincha es líder ya a nivel del país, está haciendo muchas cosas, así que estamos aquí para acompañarles a ustedes. Deportes a cargo de Juan Carlos Ortecho. Escuchemos. Muy buenas tardes, 4:48 de la tarde. Tenemos información de último minuto. La prisión preventiva de Sebastián Avelino Vargas, el preparador físico universitario, fue revocada este jueves en Brasil, en Sao Paulo, y va a poder responder al proceso por racismo que se le sigue en la ciudad brasileña en libertad. Recordemos, Sebastián Avelino, preparador físico del Club Universitario de Deportes del primer equipo, estaba detenido desde el 11 de julio. Como hemos visto de este proyecto en Chincha, en la reunión pues de los convocados, ¿no? Esta reunión tenemos que hacerlo nosotros también, queridos alumnos, bien, tenemos que escuchar todas las necesidades, nadie puede faltar aquí, bien. A estos grupos de interés, a estos stakeholders, o también podemos llamarles participantes, hay que escuchar su participación y sus intereses, bien. Entonces hay que analizar quiénes dicen. Y si tenemos mucha gente, buscamos que exista un representante, ¿no? Este representante va a decir, justamente, va a la redundancia, va a representar al grupo y puede hablar por todos, ¿no?
Entonces, ahí vamos a hacer una encuesta para realmente conocer pues también ellos, ¿bien? Hay que analizar aquí, queridos alumnos, y sobre todo lo que más nos interesa, recuerden que nuestros proyectos de inversión, sobre todo, están destinados pues para la población, ¿bien? Entonces, como es un tema de agua y saneamiento, hay que un poco hacer un análisis demográfico de quiénes son, de cuál es su sexo, edad y más, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos que definir la población total, cuántos de ellos son urbanos, cuántos de ellos son rurales, la distribución por sexo, por estructura de edades, ¿bien? Tasa de crecimiento de promedio en los últimos años para ver si existe una tendencia que pueda crecer también para los próximos años. Bueno, también hablamos pues, de otra información, ¿no? Para calcular también es la demanda, ¿bien? Toda esa información nos ayuda a nosotros para definir la demanda, que es uno de los puntos que vamos a ver después. Luego también tenemos que describir la predisposición al pago de tarifas de servicio, ¿no? Ellos están acostumbrados a pagar o no a pagar, ¿no? Eso es algo en el cual, pues, en los proyectos de inversión a veces se detecta, ¿no? Porque prácticamente vienen de servicios que no pagan o no se les cobra, ¿no? Entonces quieren a veces gratis, y no es así, ¿no? Entonces, mediante una encuesta, vemos si tienen un buen servicio de pago, ¿no? Del agua potable y saneamiento, o están dispuestos a pagar, ¿bien? También lo que tenemos que describir en la parte de este diagnóstico de involucrado de nuestro proyecto de inversión es la actual fuente de forma de abastecimiento, las alternativas de servicio público, cómo son las formas de almacenamiento del agua, ¿no? En el caso de esa población que no está conectada con el servicio, ¿bien? Recordemos que nuestro proyecto de inversión no solamente son para los que tienen el servicio, sino también, por supuesto, para los que no tienen el servicio. Entonces, hay que ver cómo es su comportamiento, ¿no? Ellos tienen letrinas, ¿no? Cómo son las características de sus viviendas. De repente son viviendas de adobe quincha o viviendas de material noble. La densificación de viviendas, cuántas personas viven por vivienda, el área promedio de los lotes y más, ¿no? Entonces, ahí un poco nosotros vamos a tener la información necesaria pues para diagnosticar cómo es este proyecto pues de agua, ¿no? Y de examen, ¿bien? Muy bien, ante esta materia hay que conocer aquí, queridos alumnos, que nos vamos a determinar diversas alternativas de solución, ¿no? Diversas alternativas de solución, ¿bien? Muy bien, con eso ya nosotros tenemos pues casi todo listo realmente ya para poder describir las causas, los problemas que existen en esta zona, ¿bien? Que existen en esta zona, ¿bien? Entonces, los proyectos de saneamiento, queridos alumnos, hay que diagnosticarlos en sí, ¿bien? Muy importante que los proyectos de agua, alcantarillado, agua y saneamiento, realmente tengamos que describir sus problemas y sus causas, ¿bien? Vamos a ver ahora la definición del problema, ¿bien? La definición del problema. Muy bien, la definición del problema de nuestro proyecto de inversión va a constar, por supuesto, de un análisis profundo, un análisis meticuloso, en primer lugar, describir el problema, bien, como debe ser. También hablamos de describir realmente la materia en concreto y más, ¿no? Muy bien, aquí vamos a mostrarles que nuestro proyecto de inversión tiene que estar bien descrito su árbol de problemas, su árbol de objetivos y más, ¿bien? Entonces, la matriz pues ya nos va a decir realmente cuál es el árbol de problemas y causas como tal, ¿bien? Muy bien, luego el objetivo del proyecto de inversión también, de igual manera tiene que estar bien definido, ¿bien? Ante esta materia, queridos alumnos, tenemos que describir, por supuesto, este proyecto de inversión de manera más correcta y más concreta posible, ¿bien? Miren, queridos alumnos, vamos a mostrarles que en un proyecto de saneamiento, importante es el tema del diagnóstico, ¿bien? El diagnóstico es una de las etapas claves que realmente no podemos dejar de lado. Y aquí vamos a mostrarles, por supuesto, cómo es que se hace un verdadero diagnóstico, ¿bien? Un verdadero diagnóstico de nuestro proyecto de inversión. Muy bien, tenemos que conocer el lugar en que alumnos el área de trabajo, ¿bien?
Por ejemplo, este es el área de trabajo o alcantarillado de una zona donde podemos ver gráficamente el sistema de agua potable actualmente. Bien. Tenemos por un lado la captación, ¿no? La captación que proviene, lo más probable es que venga de un río, ¿no? Tenemos una línea de conducción, bien, y llega pues a una planta de tratamiento de agua potable, ¿no? Esta planta tiene estaciones de bombeo, ¿no? De agua tratada, y tenemos acá la línea de impulsión para diversos reservorios, ¿no? Los reservorios se entiende que ya deben tener pues el agua potable, ¿no? Y estos reservorios ya se le entrega pues a cada una de las viviendas en las calles, distritos y en las casas, ¿no? Entonces hablamos pues de las redes de distribución, ¿bien? Entonces, ahí tenemos, ojo, el área de captación, el área de influencia. Todo esto que está en verde, todo esto, todo es el área de estudio, ¿bien? El área de estudio, ¿bien? Esto es para el caso de agua potable. Para el caso de un servicio de alcantarillado, realmente el esquema es muy similar, ¿bien? Un servicio de alcantarillado, tenemos pues todo lo contrario, tenemos la red de colectores, ¿bien? Tenemos una cámara de bombeo y con una línea de impulsión, ¿no? Se emite pues las excretas, ¿no? Hacia una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Esta planta de tratamiento de aguas residuales, mediante un canal de disposición, lo lleva pues al río, ¿no? Entonces, para estos dos casos, pues, tenemos pues agua potable y agua de alcantarillado sanitario, ¿no? Entonces, tener en cuenta, por supuesto, queridos alumnos, esta materia, ¿no? En un servicio de agua potable o alcantarillado sanitario, ¿no? El área de influencia se refiere al área donde se ubica la población afectada por el problema que se requiere resolver, ¿no? Acá también el alcantarillado, por supuesto, acá va a trabajar, ¿no? Entonces, aquí, de aquí va a salir, por supuesto, las excretas y más, ¿no? Hay que conocer que el área de estudio más bien comprende, además del área de influencia, el área donde se ubica y se ubicará la infraestructura de los sistemas de agua potable y agua y saneamiento, ¿bien? Muy bien, importante conocer las características físicas de nuestros proyectos de saneamiento, ¿bien? Tenemos que describir en nuestro diagnóstico toda la información relacionada a las características geográficas, climáticas, geológicas, hidrológicas, hidrogeológicas, muy importantes, ¿bien? Realmente la materia de recurso de agua, por supuesto que te sale mediante los informes, ¿no? Tenemos pues al SUNAS, al ANA, por supuesto, a la Autoridad Nacional del Agua, a la Autoridad Local del Agua, son quienes realmente ellos nos dicen si va a existir pues el agua en la zona, ¿bien? La Autoridad Local del Agua, realmente importante su labor, ¿no? Nos va a dar un buen diagnóstico, ¿no? Y sobre todo un buen informe, ¿bien? Un buen informe sobre las funciones del mismo, ¿bien? Muy bien. El ANA, queridos alumnos, es la Autoridad Nacional del Agua, ¿bien? Y es el ente rector, por supuesto, y la de máxima autoridad técnica, claro que sí, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿bien? Esta ANA realmente tiene un tratamiento de los recursos hídricos, donde hay que conocer de dónde proviene esa agua y más, ¿bien? Entonces, vamos a ver mediante este video cómo es la gestión integrada de los recursos hídricos que realiza el ANA. El agua es el principal elemento de la vida vegetal y animal. Por lo tanto, es el medio ideal para la vida. Y aunque nuestro planeta tiene mucha agua, también es cierto que muchas personas no tienen acceso al agua en la calidad y cantidad suficiente para atender sus necesidades básicas. Y aunque los 2/3 de la superficie del planeta es agua, en realidad solamente el 2.5% es agua dulce. Esto significa que cada vez tenemos una mayor responsabilidad para lograr un adecuado y responsable uso del agua aprovechable en el planeta. Sin embargo, muchas de nuestras acciones afectan la calidad y cantidad de las fuentes de agua, donde a veces es usada de manera indiscriminada y permanentemente contaminada por industrias y fábricas que botan sus desperdicios al río y al mar, por el uso de agroquímicos e incluso por la misma población que arroja la basura y aguas hervidas a los ríos y mares. A esto se suman los riesgos de sequías e inundaciones que podrían acentuarse debido al cambio climático.
Por otra parte, el crecimiento de la población, el incremento de la actividad económica y la mejor calidad de vida suelen dar lugar a un mayor consumo del agua por persona, generando algunos conflictos y una creciente competencia por el acceso al agua dulce. Este panorama implica tomar decisiones individuales y colectivas para lograr una gestión equitativa, eficiente y ambientalmente sostenible. Es decir, una gestión orientada al bien común, donde las fuentes de agua estén protegidas para que nos brinden bienestar y salud, manteniendo su valor económico, social y ambiental, y a la vez que contribuya al desarrollo de los sectores productivos. Es decir, debemos alcanzar un modelo de gestión integrada de los recursos hídricos. Modelo de gestión que busca que los diferentes usos del agua estén interrelacionados con una visión integral y promoviendo la participación activa de cada uno de los actores vinculados al agua, reconociendo el rol que cada uno cumple en la sociedad. Para este propósito, la gestión integrada de los recursos hídricos se basa en los 4 principios de Dublín anunciados en el año 2005. Primero, el agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para mantener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. Segundo, el desarrollo y manejo del agua deben realizarse de manera participativa, involucrando a usuarios, planificadores y realizadores de política a todo nivel. Tercero, las mujeres juegan un papel central en la provisión, el manejo y la protección del agua. Cuarto, el agua tiene un valor económico en todos sus usos y debe ser reconocido como un bien económico. De esta manera, la gestión integrada de los recursos hídricos permite la real integración de la seguridad alimentaria, asegurando la producción de alimentos, la seguridad física, evitando las enfermedades producto de aguas contaminadas, y la seguridad climática, ayudando a mantener el equilibrio del medio ambiente. Como vemos, la gestión integrada de los recursos hídricos contribuye al desarrollo económico y ambiental sostenible, creando los espacios adecuados para nuestra participación activa. Porque solo con nuestro esfuerzo y cambios de comportamiento podemos lograr que el agua se administre adecuadamente y que esté al alcance de todos en la calidad, oportunidad y cantidad que merecemos. Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Agricultura y Riego, Perú, progreso para todos. Muy bien, veamos de qué trata pues, la cuenca hidrográfica y todo eso es lo que tenemos que escribir en nuestro proyecto de inversión. Hola, soy el profesor Néstor. Somos afortunados porque nuestra escuela está cerca de un río. Pero hace un tiempo atrás comenzamos a tener algunos problemas con el agua. Y todos los que formamos parte de la escuela y comunidad tuvimos que trabajar juntos en nuestra cuenca hidrográfica para solucionar el problema. Pero, ¿qué es una cuenca hidrográfica? La cuenca hidrográfica es el espacio geográfico delimitado por las aguas de los ríos provenientes de los deshielos de las cumbres nevadas de las montañas, que recorren un largo camino hasta llegar al mar o a un lago. Durante su recorrido, el agua es utilizada por las industrias, en los cultivos y crianza de animales, y por las poblaciones que se encuentran en las diferentes partes de la cuenca hidrográfica, la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. ¿Sabías que aunque las 2/3 partes de nuestro planeta es agua, solo el 2.5% es agua dulce, la disponible para el consumo humano? El agua es un recurso natural indispensable para la existencia de los seres vivos. Gracias a ella, tenemos una adecuada calidad de vida. Tiene valor ambiental, porque regula el clima y genera ecosistemas. Y también valor social, económico y cultural, porque permite la subsistencia del ser humano y contribuye al desarrollo sostenible. Sin embargo, la contaminación, el mal uso del agua y los efectos del cambio climático hacen que muchas personas no cuenten con ella en la cantidad y calidad necesaria para atender sus necesidades básicas. Por eso es necesario realizar una gestión integrada de los recursos hídricos. ¿Pero qué entendemos por gestión? Son las decisiones, estrategias y acciones que proponen y realizan las personas de manera individual u organizadas para influir en los procedimientos de los que hacen uso de los recursos
de tal manera que se asegure su sostenibilidad y disponibilidad para las futuras generaciones. Entonces, ¿qué es la gestión integrada de los recursos hídricos, GIR? La gestión integrada de los recursos hídricos es el proceso que promueve el desarrollo y manejo coordinado del agua, la tierra y otros recursos en la cuenca hidrográfica. Busca que los diferentes usos del agua estén relacionados con una misma visión, promoviendo la participación activa de cada uno de los usuarios del agua en la cuenca, asegurando la protección de las fuentes naturales de agua para brindarnos salud y bienestar, y a la vez que los sectores productivos puedan ofrecer oportunidades de desarrollo. En este proceso participativo e integrado, las mujeres tienen un rol importante en la provisión, manejo y protección del agua. En la escuela, implementamos proyectos educativos de reutilización del agua con apoyo de toda la comunidad educativa. En el Perú, la Autoridad Nacional del Agua tiene la responsabilidad de promover la gestión integrada de los recursos hídricos en las diferentes cuencas, coordinando su uso y aprovechamiento sostenible entre todos los sectores, incluyendo el sector educación. Recuerda, la gestión integrada de los recursos hídricos, GIR, beneficia a todos, articula los diferentes usos del recurso hídrico y promueve que todos participen activamente. Por ello, es importante trabajar la GIR desde la escuela. Te proponemos realizar con tus alumnos un mapa parlante de tu cuenca hidrográfica donde se identifiquen los principales ríos, glaciares, áreas naturales, instituciones, comunidades, empresas, etc. Y por grupos respondan las siguientes preguntas. ¿Qué problemas existen en nuestra cuenca hidrográfica? ¿Y qué acciones de gestión podemos realizar desde la escuela para contribuir a la solución del problema? También puedes visitar un área de la cuenca para trabajar de forma vivencial los elementos que has identificado en el mapa parlante. Gobierno del Perú. El Perú primero. Toda esa información tenemos que escribir en nuestro proyecto de saneamiento, ¿bien? También las fuentes de agua, por supuesto, de donde proviene el agua, el caudal, por supuesto, la turbidez de la misma, así como el tratamiento de las aguas residuales, como hemos visto en el video, ¿bien? Las aguas residuales vertidas, el sistema de alcantarillado, el sistema existente que tiene, tenemos que describir, y todos los sistemas del tratamiento del agua, ¿bien? Las vías de comunicación, cuáles son los canales, ¿no?, por donde va a pasar el agua, y la identificación de los peligros que puedan existir, ¿bien? En el área de influencia, acá ya escribimos todo, no solamente el propio sistema del agua, sino cómo la población viene creciendo, tenemos que describir a la población, el sistema de abastecimiento de agua potable, y el área de estudio, por supuesto, necesitamos toda la información, por supuesto, como requisitos para describir pues, el tema del suelo, los vientos, la temperatura, precipitación, humedad, aguas superficiales, aguas subterráneas y características también bióticas, ¿bien? Muy importante en esta materia es lo que vamos a hacer, bueno, lo que ustedes deberían hacer realmente en concreto, ¿no? Miren, de manera ya práctica, ustedes tienen que recopilar la información de fuentes secundarias, ¿bien? Toda la información de fuentes secundarias, subámoslo a nuestro informe, a nuestro proyecto. En el caso que no tengamos otra información, ahí sí hacemos trabajos en campos, ¿bien? Para lo cual, pues, podemos preguntarle, pues, a las mismas personas cómo es el tratamiento de sus aguas, qué cantidad piden y más. Luego ya elaboramos el diagnóstico, ¿no?, sobre esta información, tanto primaria y secundaria, y también analizamos los riesgos, ¿no?, los riesgos que pueda haber para que se pueda detener este proyecto de agua, ¿no? Los peligros, queridos alumnos, en materia de riesgos, ¿no?, un peligro es uno de los componentes que, por supuesto, nos preocupa, ¿no? Y es que en materia de un sistema de agua pueden existir muchos peligros, ¿no? Bueno, ¿de dónde salen ellos? Tenemos el mapa peligros del CENAMI, del Instituto Geofísico del Perú, también del INGEMET, del CENEPRED, totalmente. Hay diversos planes de ordenamiento territorial y de zonificación ecológica. Consulta también a expertos, ¿no? El análisis de eventos pasados, la revisión, por supuesto, queridos alumnos, de
perspectiva científica del Cenami y más, ¿no? Todos estos van a ser información secundaria que yo voy a utilizar pues para hacer un buen análisis de riesgos. Muy bien, ante esto tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de estudio? Sí o no, ¿no? Entonces, ante ello podemos describir qué hay. Porque, por supuesto, en materia de agua hay, por ejemplo, inundaciones, ¿no? Se ha detectado, por ejemplo, en el fenómeno del Niño del 97 y 98, que, por ejemplo, en Piura hubo hasta 3.500 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, hay alguna tendencia de que sí exista ello, ¿no? Esta es la característica. Y ante esto tenemos que hacernos la otra pregunta, ¿no? La otra pregunta que tiene que ver es, ¿hay información que indique futuros cambios de características del peligro o de los nuevos peligros? Entonces, sí, ¿no? Por supuesto que para esta materia de inundaciones, acá el Cenami ha detectado pues que el cambio climático ya es un hecho y hay que prepararse pues para lo peor, ¿no? Las lluvias intensas, ¿no? Se ha detectado lluvias intensas de hasta 200 milímetros cúbicos de día que duraron hasta 3 días, ¿no? En esta época, ¿no? Y lo mismo con el tema del cambio climático, ¿bien? Entonces, estos son los peligros que tenemos que describir en nuestro proyecto de inversión de saneamiento, ¿bien? Luego tenemos que describir los peligros que podrían afectar la unidad productora existente, o sea, nosotros, ¿no? Nosotros, por supuesto, tenemos algunos peligros, no necesariamente temas de agua, sino peligros o riesgos que podamos tener, ¿no? Muy bien, ¿qué peligros podemos pasar por nosotros? Miren, el proyecto de agua tiene diversas etapas, ¿no? Tenemos la captación de agua. ¿Qué peligro puede haber acá? La crecida de los ríos, ¿no? ¿Cada qué ocurrencia pasa esto? ¿Cada qué tiempo pasa esto? Cada 10 años. ¿Cuánto dura la interrupción del servicio? 30 días, ¿no? ¿Qué porcentaje de los usuarios del servicio serían afectados? Serían todos el 100%, ¿no? En caso de la línea de conducción, ahí el río no importa, pero sí los huaicos. Los huaicos pueden afectar la línea de conducción del agua, ¿no? Esto pasa cada 6 años, en otros casos. Bueno, dependiendo de la zona, ¿no? Hay unos que pasan pues cada año, ¿no? ¿Cuánto se interrumpiría por el tema de los huaicos? 10 días, ¿no? La línea de conducción puede haber deslizamientos de tierra por falla geológica, o huaicos también, cada 15 años. La planta de tratamiento de agua potable, puede haber algunas inundaciones por río. La red de colectores, que son los que recolectan las excretas y más, algunas lluvias intensas, lo mismo como para bombeos y el inversor, ¿no? Entonces, estos son algunos de los peligros que tenemos que describir en nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Bueno, y al final ya tenemos un cuadro más detallado, ¿no? Acá podemos describir sobre cada una de las acciones, ¿no? Tanto del sistema de agua como del sistema de alcantarillado, que peligros pueden haber, ¿no? Por ejemplo, vemos, por ejemplo, que en la planta de tratamiento de agua potable, que es esta que estoy acá señalando, esta es una de las que más peligros tiene. Vemos que puede haber inundaciones, lluvias, movimiento de masas, heladas, nevadas, sismos, vulcanismos, tsunamis, ¿no? Incendios forestales, incendios urbanos, ¿no? Esta es una de las que más están propensas a peligro, ¿no? La captación de aguas superficiales, más que nada las heladas, los sismos, sequías, vulcanismo, ¿no? Entonces, este cuadrito tenemos que hacerlo también, por supuesto, ¿no? Después con esto, como ya estamos definiendo los peligros de nuestro proyecto de inversión de saneamiento, tenemos que describir los escenarios, ¿bien? Entonces, significa pues un poco estimar qué pasaría en un escenario positivo, un escenario negativo, un escenario pesimista, un escenario optimista y más, ¿no? Entonces, primero, ¿es probable que el peligro suceda en la elección de evaluación? ¿No? Si la respuesta es positiva, ¿en qué año es probable que suceda? ¿No? Y la otra pregunta es, ¿no? Cuando se dispone de información histórica, si se cuenta con información de una serie histórica de eventos pasados, sabiendo que, por ejemplo, el fenómeno del Niño es un evento muy recurrente, muy común y más, entonces es muy probable que esto pase, ¿bien? Para eso se hace un escenario de peligros con la información disponible, ¿bien? Por ejemplo, esta es la línea del tiempo del proyecto, ¿no? Este es el proyecto de saneamiento, que son 22 años y 2 años de estudios, ¿bien? Y lo que es la captación del río, parece que va a haber crecida del río en el año 4 y en el año 14, ¿bien? En el año 4 y en el año 14, ¿bien?
Lo que es la línea de conducción de este río, parece que va a haber huaicos cada 6 años, ¿bien? Y deslizamientos cada 10, sí, cada 10, ¿no? La planta de tratamiento, va a haber inundaciones, vemos acá, que va a haber inundaciones cada 10 años, ¿no? Entonces, estos son los posibles escenarios que habrían, ¿no? Entonces, ya estamos alerta, ya hemos identificado, pues, los riesgos que puede haber un proyecto de agua, ¿bien? Muy bien. Segunda situación, no hay suficiente información histórica, ¿no? Cuando la información histórica para determinar la ocurrencia de un desastre es insuficiente, podemos tomar algunas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, que el evento se produzca a la mitad de la etapa de lo que es la operación y el mantenimiento, ¿no? Si estamos hablando entre el año 1 y el año 20 al año 10, ¿no? Otra hipótesis, que el evento, o sea, el desastre, se produzca al final del horizonte de evaluación, ¿no? Otra, que el evento se produzca en 2 momentos con probabilidad de ocurrencia de 1 para cada caso, ¿no? Que el evento se produzca en un periodo determinado con una probabilidad de ocurrencia de 1 y que el evento se produzca en cualquiera de los años de operación, ¿no? Sin saber en qué fecha, ¿bien? Entonces, de igual manera tenemos que hacer, pues, acá nuestros escenarios, ¿bien? Nuestros escenarios, ¿bien? Muy bien. Vamos ahora a describir lo que es las unidades productoras de los servicios de lo que es agua potable y alcantarillado, ¿no? Todo el tema del alcantarillado. Muy bien, la unidad productora, ¿no? Como todos sabemos, pues, la unidad productora somos nosotros, ¿no? Nosotros, mediante la municipalidad y más, vamos a hacer la entrega, por supuesto, del agua y de los servicios de agua potable y alcantarillado, ¿bien? El servicio de agua potable comprende 2 sistemas. Por un lado, la producción, que significa captar, almacenar, conducir el agua cruda, así como el tratamiento y la conducción del agua tratada. Y la otra cosa es la distribución, que desde el almacenamiento tenemos, pues, la red de distribución, los dispositivos de entrega al usuario, las conexiones domiciliarias, ¿no? La medición y más, ¿bien? El servicio de alcantarillado, este es otro, ¿no? Tenemos un sistema de recolección que comienza desde las conexiones domiciliarias, los sumideros, redes y emisores, y luego ya tenemos tratamiento y disposición de aguas servidas, ¿no? Entonces, ahí, ojo, ya tenemos claramente nuestros servicios bien definidos y bien claros, ¿bien? El diagnóstico que nosotros tenemos que realizar, queridos alumnos, es un diagnóstico profundo. Por supuesto, tenemos que utilizar el árbol de problemas que nos va a decir claramente qué es lo que tenemos que realmente mejorar, ¿bien? Aquí hay que comentarles que nuestro árbol de problemas en concreto, ¿no? Tenemos que elaborar ello y después tenemos que definir la causa del problema central. Luego vamos a estimar la oferta actual de nuestro proyecto de inversión. Luego los riesgos ante desastres que puedan afectar el tema del agua, los impactos ambientales de este proyecto y el nivel de eficiencia de la operación y mantenimiento de los servicios, ¿bien? Bueno, vamos a ver en primer lugar la recopilación de la información de las fuentes secundarias, ¿no? Acá tenemos que recuperar toda la información necesaria para ver qué daños pueden generar, ¿bien? Luego tenemos que visitar la unidad productora, y acá, teniendo en cuenta con la información secundaria, ¿no? Se debe recorrer los diferentes elementos que conforman los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, ¿bien? Después de ello, tenemos que ya elaborar un diagnóstico ya más profundo, ¿bien? Este diagnóstico, vemos cómo es el actual sistema de agua, en su capacidad de diseño, su capacidad real, los materiales utilizados, los equipos identificados, la antigüedad y más, ¿bien? Y después de ello, queridos alumnos, tenemos que, por supuesto, describir, ¿no? Ya mediante este cuadro, las condiciones en las cuales se están brindando los servicios, ¿no? Por ejemplo, agua potable. El agua potable, ¿hay continuidad o no hay continuidad, ¿no? Entonces, vemos el tema de continuidad, vemos el tema de presión del servicio, ¿no? Por el lado del agua potable también tenemos que ver la calidad del agua cruda, la cantidad de roturas, cantidad de reclamos de los usuarios, interrupción del servicio y sus causas, bien. En caso del alcantarillado sanitario tenemos que ver la proporción de las aguas residuales que se vierten en las tuberías, la calidad del efluente, la cantidad de atoros que pueden haber en las redes, cantidad de reclamos de los usuarios por el servicio alcantarillado, interrupciones, ¿bien? Los elementos del sistema de agua potable, veamos los principales procesos, ¿no? Entonces, hay que describir aquí cada uno de los procesos. Por un lado tenemos la captación, ¿no? Que por supuesto se capta agua cruda, ya sea de fuentes superficiales como ríos, quebradas, lagos y más, o de las aguas subterráneas, ¿no? Manantiales, pozos, galerías filtrantes y más, ¿bien?
Luego, la línea de conducción o impulsión. Bien, ¿en qué consiste, no? Estas transportan el agua desde la captación hasta las plantas de tratamiento, hasta los reservorios, ¿no? Estas líneas son importantes ver su estado y la capacidad de desconducción. La planta de tratamiento de agua potable, importantísima, ¿no? Describe y evalúa, pues, el funcionamiento de las plantas y evalúa cada una de las etapas para potabilizar el agua, ¿no? Hacen, pues, un canal de ingreso, macromedición, dosificación de químicos, cámara de mezcla, floculación, sedimentación, filtración, desinfección, control de laboratorio, almacenamiento de agua tratada y más, ¿no? Las estaciones de bombeo, ¿en qué consisten? Por supuesto, ¿no? Puede ser para capturar agua cruda, transportar el agua cruda y transportar el agua tratada, ¿bien? Los reservorios, ¿en qué consiste en concreto, no? Por supuesto, tenemos reservorios elevados, esos reservorios altos, apoyados y también los semienterrados. Y en el caso de los elevados es muy importante analizar el estado de las estructuras y en todos los casos la situación de la hipermeabilidad, ¿no? Que puede afectar. La línea de aducción, por supuesto, conectan los reservorios con las redes de distribución, ¿bien? La red de distribución, ¿no? Estas matrices primarias y secundarias, por supuesto que ya hacen la entrega, pues, del agua potable, ¿no? A los hogares, ¿no? Ese es el caso, pues, del agua potable. En el caso de alcantarillado también tenemos, ojo, sus procesos, ¿bien? Por un lado tenemos la red de colectores, ¿no? Que son estas tuberías para justamente transportar los caudales, ¿no? Y se realizan los cálculos hidráulicos con el uso de los modelos digitalizados, ¿bien? Las cámaras de bombeo de las aguas residuales transporta, pues, las aguas residuales de un punto hacia otro punto. La línea de impulsión transporta también el desagüe desde las cámaras de bombeo hasta los buzones intermediarios o hasta la misma planta de tratamiento de aguas residuales, ¿bien? Los interceptores o emisores, por supuesto que transportan el desagüe desde la red colectora hasta la planta de tratamiento y es importante ver su estado como se encuentra, ¿no? Las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Estos purifican el agua mediante un canal de ingreso, cámara de rejas, tratamiento primario, secundario, eventualmente y más, ¿no? Laboratorio de desinfección. Y la estructura para la disposición final, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos, ojo, bien definido nuestro proyecto de inversión y sus procesos, ¿bien? Entonces, estamos siendo bastante rigurosos, estamos siendo bastante detallistas con la planta de tratamiento de agua, ¿bien? Es el momento de analizar los riesgos y los desastres, ¿bien? Los riesgos y los desastres, queridos alumnos, por supuesto que estos pueden provenir de diversos peligros y más. Si nosotros realmente vemos este gráfico que ustedes están viendo actualmente, sabemos que para este sistema de alcantarillado sanitario, ¿no? Salen de aquí, pues, las excretas, ¿no? Y mediante las líneas, ¿no? de aducción y de impulsación, llega, pues, a las plantas de tratamiento de aguas residuales y estas, bueno, al río, ¿no? Entonces, acá vemos que el río puede ser una zona inundable, ¿no? Una zona inundable por huaicos y más. En el canal del desagüe hasta el río, se ha detectado zonas de derrumbes, ¿no? Se ha detectado zonas de derrumbes. Entonces acá realmente tenemos dos grandes peligros, ¿bien? Dos grandes peligros, ¿bien? Hay que evaluar la fragilidad del proyecto, ¿bien? Del proyecto, ¿no? Entonces, la fragilidad depende, pues, de la antigüedad de los elementos existentes, del inadecuado diseño, del uso de los materiales inadecuados y también de su estado de conservación, ¿no? Muy bien. Entonces, mediante un diagnóstico, por cada elemento describimos la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Hace cuánto se ha instalado? ¿No? Hace 10 años. Ok, ¿no? ¿Contribuye a la fragilidad del elemento? Sí o no, ¿no? ¿Tiene un inadecuado diseño? Sí, ¿no? Está tendido de tubería a poca profundidad del suelo. ¿Materiales inadecuados? Sí, la tubería es del PVC, material poco resistente, ¿no? Y el estado de conservación, se puede decir de manera general, ¿no? Que la tubería ha tenido roturas anteriores, así como daños en un total de 30 metros desde el 2005, ¿no? Entonces, hay un grave problema, pues, de la línea de conducción, ¿bien? Hay que evaluar la resiliencia también del proyecto, ¿no? Importante cómo vamos a reaccionar ante esa materia, ¿bien? Muy bien. Con ello, ya vamos a describir ahora los involucrados de nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Vamos a hacer un break de 10 minutos. Estamos regresando 7:32 para seguir viendo la materia de involucrados de los proyectos de inversión de saneamiento. Muy bien, queridos alumnos. Regresando con la capacitación, vamos a ver ahora los involucrados
en el proyecto de saneamiento, ¿bien? Acá lo que tenemos que conocer es todos los participantes, todos los grupos de interés que pueden existir en nuestro proyecto de inversión. Y por supuesto que la materia de saneamiento incluye una gran relación de involucrados. Hablamos de los usuarios que ya cuentan con los servicios, ¿bien? Los potenciales usuarios que aún no cuentan con los servicios, las municipalidades provinciales y distritales, porque es muy probable que un proyecto de saneamiento pase por diversos distritos, no solamente para cada uno. También las entidades prestadoras de salud, ¿no? Las UNAS, el sector vivienda, el sector ambiente, el sector salud, educación y agricultura, ¿bien? Para el caso de los usuarios que ya cuentan con servicios, significa que sus predios, probablemente vamos a utilizarlos pues para hacer frente a esta red pública, ¿bien? En caso de los que no tienen servicio, son aquellos predios que se provisionan de agua y disponen sus excretas, por supuesto, de otras formas distintas a como lo hacen los conectados al servicio público, ¿bien? Las municipalidades también van a tener mucho involucramiento, por supuesto, porque en proyectos ubicados en localidades administradas, es importante que las municipalidades de dichas empresas puedan intervenir para dar a conocer sus políticas y expectativas sobre el proyecto, ¿no? También pueden participar financiando el proyecto y más, ¿bien? Bueno, también hay que comentar que ellos pueden intervenir para mayor apoyo técnico del proyecto. En el caso de las entidades prestadoras de saneamiento, ¿no? Participan, por supuesto, y se localizan en alguna localidad administrativa para dichas empresas de saneamiento. Las UNAS, por supuesto, ¿no? Realmente participan los funcionarios y es muy importante para la formulación del proyecto. Y bueno, tenemos diversos sectores, ¿no? Sector vivienda, que se encarga específicamente pues, de las instalaciones de agua, ¿no? El sector ambiente, porque hay que recordar que este proyecto no debe afectar el medio ambiente o no debe generar un impacto ambiental negativo. El sector salud para evitar pues el tema de enfermedades, muertes y más. Lo mismo por el sector de educación y más, ¿bien? Entonces tenemos que recoger la información por parte de ellos, ¿bien? Esa información, conociendo sus expectativas, necesidades y más, la vamos a recepcionar. Esto lo podemos recepcionar mediante los talleres. También recordemos que tenemos encuestas, entrevistas, reuniones de trabajo, ¿bien? Tenemos grupos focales, ¿bien? O focus group, ¿no? Que son muy conocidos, ¿bien? Todos estos van a ayudar, por supuesto, para una buena elaboración de los proyectos de inversión, ¿bien? Cada grupo involucrado tenemos que obtener lo siguiente. ¿Qué perciben ellos del problema? ¿Cuáles son los intereses que ellos tienen sobre el proyecto de inversión? ¿Les interesa o no les interesa, no? ¿Qué conflictos puede generar? ¿Qué estrategias? Y sobre todo, ¿qué compromiso? ¿Bien? Muy bien, y ante ello, ya hacemos un diagnóstico de los problemas con los beneficiarios potenciales, ¿bien? Entonces, tenemos que describir a los beneficiarios. La característica de los beneficiarios de nuestro proyecto de inversión puede ser demográfica, ¿no? Conociendo pues, su sexo, edad, crecimiento poblacional y más. La parte económica también para conocer sus niveles de ingresos, su PIB per cápita, ¿no? Su capacidad, su canasta básica, por supuesto, ¿no? Otro factor social es, por supuesto, los servicios básicos que existen en la localidad. De repente hay agua, de repente no hay agua, de repente hay desagüe, de repente no hay desagüe. También hablamos de los factores culturales, que es las costumbres que ellos tienen, ¿no? De repente siempre han estado acostumbrados a pedir agua de cisternas, ¿no? Entonces es un comportamiento muy arraigado entre ellos, y la instalación de agua entre los puntos de repente no les sale, no le va de acuerdo a su cultura, ¿no? Todo eso tenemos que describir, ¿no? Igual con los usuarios que cuentan con los servicios, los conectados y los no conectados, ¿bien? Muy bien, ante ello ya elaboramos nuestra matriz de involucrados, ¿bien? La matriz de involucrados es ya el resumen, pues, de ese análisis que hemos hecho, y tenemos que, por supuesto, describir, pues, a los grupos de involucrados. En primer lugar, hay que indicar que involucrados se considera el de mayor relevancia vinculado con el proyecto. Seguramente que la sociedad, de todas maneras, la municipalidad es uno de los más importantes, ¿no? Que tiene mucha relación y más, ¿bien? Por lo general, en estos tipos de proyectos, estos grupos corresponden a los beneficiarios, como mencionado, ¿no? Los funcionarios de las entidades prestadoras, los funcionarios de los gobiernos regionales y más, ¿bien? Tenemos que señalar en la matriz los problemas, ¿bien? Entonces, hay que ver qué problemas hay sobre el servicio existente que pueda causarse, los riesgos y desastres, efectos de cambio climático, y lo mismo con el tema de los intereses, ¿no? ¿Qué cambios pueden realmente establecer? Por último, las estrategias y los acuerdos, ¿bien? En materia de proyectos de saneamiento, por ejemplo,
un acuerdo es las medidas de mitigación de los impactos ambientales y también la reducción de los riesgos de desastres, ¿no? Estos acuerdos deben especificar la forma en cómo los diferentes grupos involucrados pueden brindar su apoyo para alcanzar los objetivos del proyecto en la fase de inversión. Con esto realmente ya tenemos pues todo listo pues para realmente establecer pues nuestra matriz de involucrados. Bien, recuerden que nuestra matriz de involucrados tiene que ser separada por cada uno de los grupos. Bien, y tenemos pues a los usuarios que disponen de los servicios. ¿Qué problemas ellos exigen o bueno han encontrado? Que el servicio de agua potable es de mala calidad, no es continuo, que la presión es baja, el agua llega turbia, ¿bien? Sobre el alcantarillado, dice que se colapsa de manera muy seguida, generando añigos por las calles que producen mal olor. ¿Qué intereses o expectativas tienen, no? Que se incremente la dotación del agua, que exista una buena presión y sea saludable, y que se eliminen los añigos en caso de los desagües, ¿bien? ¿Qué estrategias tienen ellos para el proyecto, no? Pueden apoyar en el diseño del proyecto para mejorar la continuidad y la calidad del servicio, ¿no? ¿Y qué acuerdos y compromisos tienen? Bueno, ellos van a participar en la capacitación de buenas prácticas de higiene y buen uso del agua, ¿no? No pueden hacer más. Recuerden que es la población, ¿no? Y bueno, también deben cumplir con sus obligaciones mensuales del pago recibidos. Este para el caso de los usuarios que disponen de servicios. Para el caso de los que no disponen de servicios, han detectado que al proveerse de agua de cisternas, consumen agua almacenada y no cubren todas sus necesidades, ¿no? Disponen de excretas en cualquier lugar con riesgos para su salud, ¿no? Lo que buscan o tienen expectativas es tener un acceso continuo del agua al servicio de agua potable y alcantarillado y, por supuesto, como estrategias van a tener en cuenta también el diseño del proyecto, ¿bien? ¿Qué compromisos ellos han declarado? Participar en la capacitación de buenas prácticas y cumplir con las obligaciones mensuales, ¿no? Del pago. Las entidades prestadoras de salud, bien, han detectado que la infraestructura es muy antigua y está muy deteriorada, por lo que se producen muchas pérdidas de agua, roturas y colapsos. También, en cuanto a las aguas residuales, es inadecuado, lo que causa contaminación ambiental y riesgo para la salud, bien. ¿Qué intereses tienen? Por supuesto, reemplazar la infraestructura deteriorada e incrementar los ingresos de las EPS para el pago de las tarifas. Ellos como estrategias buscan incluir en el diseño de sus proyectos de inversión ello y van a participar en las fases de preinversión del proyecto, también van a participar en el financiamiento del proyecto, van a asumir la operación y el mantenimiento del proyecto y cumplir con las estándares de calidad. Bien, ese es el caso de las entidades prestadoras de servicios. En el caso de las autoridades de las municipalidades, ¿no? Las municipalidades han detectado que hay muchas quejas de la población por la carencia y la mala calidad de los servicios, ¿no? Quieren que la población tenga mejores servicios de agua, se comprometen, tienen como estrategias mantener informadas a las autoridades sobre los avances de la operación del proyecto y van a participar también en el financiamiento de inversiones del proyecto. Bien, el sector salud ha detectado que no mejoran los indicadores de salud, ¿no? Quiere que el proyecto ayude a disminuir las enfermedades, van a ejecutar un proyecto para mejorar la calidad de los servicios, bien, y se comprometen a apoyar la ejecución de las campañas conjuntas de buenas prácticas de higiene, bien. Bueno, vamos a avanzar un poco más. El ALA, la Autoridad Local del Agua, importantísimo, ¿bien? No se cuenta con una autorización formal para el uso del agua potable con fin poblacional, ¿no? Para lo cual genera muchos conflictos con los agricultores, ¿bien? Tiene como interés formalizar el uso del agua para fines de abastecimiento de la población, va a asistir al operador del servicio, ¿no? Del agua potable para obtener el permiso y va a apoyar en las gestiones para formalizar el permiso de uso y la disponibilidad del agua potable. El gobierno regional ha detectado que la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento y los indicadores de salud en la región no mejoran, que el proyecto contribuye a mejorar estos indicadores y también buscan, por supuesto, involucrar al gobierno regional en el financiamiento. Bueno, y ahí tenemos los demás participantes, ¿no? Entonces, así se elabora una matriz de una matriz de involucrado, ¿bien? En un proyecto de saneamiento vamos a ver también la definición del problema, así como las causas y los efectos, ¿no? El famosísimo árbol de problemas, ¿bien? Bueno, esta es la parte conceptual, ¿no? De lo que trata este tipo de proyecto. Y bueno, se ha detectado lo siguiente, ¿bien? Para escribir un buen problema, en primer lugar tenemos que diagnosticar. Y nosotros ya hemos diagnosticado muy bien, por lo cual ya tenemos información pues para elaborar un buen árbol de problemas, ¿bien? El diagnóstico pasado ha detectado que
se requiere un proyecto, ¿no? Debe de justificarse si corresponde al Estado, interviene en la solución, ¿no? Conjuntamente con los beneficiarios. Bueno, se permite plantear también varias alternativas de solución, ¿bien? Y en base a los usuarios, los problemas que han encontrado son los siguientes. Esto es como una lluvia de ideas, ¿no? Un brainstorming de problemas, ¿no? Los usuarios han reportado que no cuentan con un servicio permanente para almacenar el agua, ¿no? La presión del agua sale por las cañerías es muy baja, la cantidad de agua que reciben los usuarios no cubre sus requerimientos, el agua está turbia, con impurezas, color y sabor. La frecuencia de eventos de rotura de tuberías causa interrupción en el servicio, la atención es inadecuada en cuanto a los reclamos y no dispone del servicio de agua potable en general, ¿bien? Este es el caso, pues, de los usuarios, ¿no? De los usuarios, ¿bien? Bueno, también tenemos otras quejas, ¿no? Que hay frecuentes eventos de rotura de tuberías, malos olores en el ambiente, presencia de malos olores que provienen también de la planta de tratamiento de aguas residuales, frecuencia de atoros que generan malos olores, contaminación, atención inadecuada a reclamos efectuadas, ¿no? Y que no se dispone del servicio de alcantarillado, ¿bien? Entonces, vamos ahora a empezar a redactar o a escribir nuestro problema central, ¿bien? Primero tenemos que definir la naturaleza de nuestro proyecto, para el cual nuestro proyecto puede estar basado en una de estas, ¿no? Ya que hemos detectado que en esa zona el agua potable no llega, podemos tener varias salidas. Uno, que creamos o creemos realmente un sistema de agua, ¿no? La población no accede a servicios de agua potable en el centro poblado de tal, provincia de tal, región tal, ¿no? Así sería el nombre del problema central. Si es el caso de mejoramiento, la población accede a los servicios de agua potable, pero estos no cumplen con los estándares de calidad en la ciudad, ¿no? Entonces lo que se busca mejorar es la calidad. La ampliación sí tiene que ver más bien con cobertura, ¿bien? El sector tal de la población no accede a los servicios, entonces lo que buscamos es ampliar, ¿no? Y la recuperación, ¿no? La población ya no accede a los servicios en la ciudad tal, ¿no? Entonces, ahí vamos a elegir el nombre del problema. Ahora vamos a describir las causas, ¿bien? Las causas del problema, ¿bien? En proyectos de agua potable y saneamiento, se debe tener en cuenta que la población debe evacuar, por ejemplo, sus aguas residuales, ¿no? Y más, ¿bien? Entonces, vamos a tener en cuenta los siguientes pasos. Les recomendamos que ustedes realicen lluvia de ideas, ¿no? Un brainstorming les va a ayudar muchísimo, sobre todo a detectar las causas, ¿bien? Y es que ustedes cuando vayan a hacer los talleres, queridos alumnos, cuando estén ahí con los grupos, vamos a recibir quejas y causas de todo tipo, ¿no? Nosotros vamos a tener que agruparlas, seleccionar las mejores, por supuesto, y más, ¿no? Entonces, puede haber un gran listado de causas, imaginemos unas 30 causas, ¿no? Pero no podemos quedarnos con todas en sí, ¿no? Y es por ello que las causas de problemas, ¿no? Deben referirse a no solo la infraestructura, sino también a la importancia a la gestión de los servicios, ¿no? Entonces, veamos ahora sí las causas, ¿bien? Miren, eso es el problema, ¿no? El problema es que la población recibe un servicio que no cumple con estándares, ¿bien? Entonces, esto proviene de una interrupción del servicio, ¿no? La interrupción del servicio proviene de un riesgo en un elemento del sistema de agua potable, y el riesgo es que ha existido exposición al peligro, baja resistencia al impacto del peligro y baja capacidad de respuesta, ¿bien? Ahí tenemos algunas causas en sí, ¿bien? Bueno, nosotros vamos a levantar la información cuando hagamos los talleres, ¿no? Y acá tenemos un gran listado de ideas, ¿no? Acá yo les recomiendo que ustedes tengan mucha capacidad de síntesis también, porque tenemos que agrupar las ideas, ¿no? Uno puede decir que las tuberías están rotas, otro puede decir que la tensión es mala, otro puede decir que las impurezas son así, entonces tenemos que ir agrupando, ¿bien? Entonces miren, acá tenemos 39, por si acaso, ¿ah? 39 ideas, ¿no? O causas, posibles causas de este problema, ¿bien? Posibles causas. Luego ya viene una limpieza de esas causas. Tenemos que elegir, por supuesto, las que tengan más relación con el proyecto, ¿bien? Y luego jerarquizarlas, muy importante, ¿bien? Entonces, las causas, queridos alumnos, vamos a utilizar un método, por supuesto. Ahí están enlistadas las causas, todas las 39, y tenemos que definir si es una causa o un efecto, ¿no? Si mi proyecto, por ejemplo, mi proyecto es que la población no tiene servicios de agua, ya.
y yo pongo y me sale una idea, o alguien dice, hay enfermedades diarreicas, ¿no? Ya, ¿esto qué es una causa o un efecto? Este es un efecto del problema, por supuesto, ¿no? El mal servicio del agua o el mal tratamiento del agua es, por supuesto, una causa para que existan enfermedades, ¿no? Entonces ahí tenemos que diferenciar, ¿no? Por ejemplo, los niños faltan más a la escuela por incremento de enfermedades de diarreas. ¿Esto genera el mal servicio del agua? Al contrario, ¿no? El mal servicio de agua genera que los niños falten al colegio por enfermedades diarreicas. Entonces, esto es un efecto, ¿no? Esto es un efecto. Ahora, hay algunas de las listas que nos van a enviar, algunas de las causas que nos van a decir o ideas, no están relacionadas, por supuesto, con el proyecto, ¿no? Por ejemplo, acá. La población no se conecta a la red de alcantarillado por falta de recursos. Esto no tiene nada que ver, por supuesto, ¿no? Y así, queridos alumnos, vamos a tener y a limpiar estas causas, ¿bien? Luego sistematizamos las evidencias de nuestro proyecto, ¿bien? Y cada causa tiene que tener un sustento, ¿bien? Nuestra causa directa, nuestra causa indirecta, tiene que tener un sustento bien creíble, por supuesto, bien fidedigno, ¿no? Un buen argumento para poder considerarlo como una causa, ¿no? No me pueden decir que la falta de agua es porque hubo un huaico en tal zona, ya, pero ¿quién lo dice? Tú lo dices, pero ¿cuál es el informe, el reporte, no? Entonces, ahí tenemos que poner el sustento, ¿no? Por ejemplo, mire, acá el problema es, parte de la población de la ciudad tal accede a servicios de agua potable, pero estos no cumplen con los estándares de calidad. Una causa es que se realiza un suministro discontinuo de agua potable a solo una parte de la población. ¿Cómo se mide esto, no? El número de horas promedio del suministro es de 7 horas al día, cobertura un 77% de la población total. Entonces, ahí ya está mejor sustentado esta causa, ¿no? Otra, el aprovisionamiento del agua cruda es insuficiente para cubrir la demanda actual, ¿bien? Ya, agua cruda, ¿no? Entonces, la captación del río tal tiene una capacidad máxima de 115 litros por segundo y la demanda actual alcanza 139. Entonces, no está alcanzando. Entonces, el río no alcanza, tengo que ver otras fuentes, ¿bien? Interrupciones en el funcionamiento de la unidad productora, la de nosotros, ¿no? Entonces, la tubería de la línea de conducción ha sufrido roturas e impacto de deslizamientos y huaicos, tal como se puede apreciar en los reportes tal, ¿no? Listo. Entonces, así vamos a tener que redactar de mejor manera nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, estamos viendo para este punto proyectos de inversión de saneamiento, lo que es agua y alcantarillado, ¿bien? Vamos a continuar la clase del día de mañana para seguir viendo de qué trata un proyecto tan interesante como lo que es agua y saneamiento, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, muy buenas noches.